Bueno, como lo prometido es deuda, ya regresamos rapidísimo para seguir platicando de historia. Hace 15 días empezamos este programa de 300 grados de historia con un tema muy bueno, Teotihuacán, pero creo que nos emocionamos mucho y estábamos ahí plática bien a gusto, y nos faltó como que concretar varias cosas con relación a Teotihuacán que son de suma importancia. Es por esto que decidimos hacer Teotihuacán 2, Teotihuacán toma 2, Teotihuacán el regreso, y entonces, Juanito, gracias por regresar. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y sí, como comentas, la verdad es que nos faltaron abarcar varias cosas, pero ahora sí les prometemos hacer una síntesis muy interesante. Vamos a hacer el resumen del resumen para no entretenerlos tanto. Claro. Y hay una noticia muy importante que sé que es lo que los va a motivar a quedarse muy al pendiente y aprenderse toda la información, inclusive ahí tener lápiz y papel, ir anotando todo, porque resulta que Juan nos trae una sorpresa y nos va a regalar 3 pases dobles para la visita guiada del día de mañana. Así es. 1 de octubre, y empezar muy bien el mes de octubre. Por supuesto. ¿A dónde va a ser el recorrido? Vamos a andar un poco por estas antiguas calles de la Ciudad de México, vamos hacia el centro histórico y vamos a caminar un poco por la calle de Tacuba, ¿sabes? Vamos a platicar un poco, pues, tanto de hospitales, personajes, historia, museos, alguna leyenda, algunas anécdotas. Entonces los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde, y ya ahorita a continuación yo creo que será bueno empezar a dar la pregunta para que los muchachos empiecen a... Tienen que estar muy al pendiente, porque las primeras 3 escuelas que nos contesten correctamente esta pregunta, les daremos el contacto de Juan para que rápido se comuniquen con él y entonces ya tengan apartado ese lugar, y mañana seguro una visita guiada de parte tuya. Ya tienen actividad muy entretenida para el sábado, ya tienen plan para el sábado. ¿Cómo ves? De una vez hacemos la pregunta. Adelante, por favor. Sí. Pregunta: ¿en qué estado de la República se ubica Teotihuacán? No contesten todavía hasta que les digamos en el momento exacto. Si ya me ponen la respuesta, no se vale, porque va a ser en el momento que nosotros digamos, y los primeros 3, entonces se ganarán estos pases. Así es, entonces... No se nos adelanten, yo sé que todos saben la respuesta, ¿verdad? Por supuesto. Está muy fácil, Juan se las está poniendo muy regalada. Claro. Y ahora sí, vamos a platicar un poquito acerca del surgimiento de Teotihuacán. Sí, vamos a hablar rápidamente de lo que alcanzamos a platicar la vez anterior, y comentábamos hace algunos días que Teotihuacán, pues, prácticamente va a ser una de las principales ciudades mesoamericanas, y de las cuales todavía se siguen escribiendo muchas historias y muchas versiones. Incluso comentábamos, pues, algunas fechas probables de surgimiento y decadencia, ¿no? A veces platicamos en aquella vez anterior el error de juzgar que todas estas culturas precolombinas pues prácticamente vivieron al mismo tiempo, y no es así, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estábamos mencionando, incluso nos va a tocar en el próximo programa hablar ya de México Tenochtitlan, hablamos de que Teotihuacán incluso lleva varios siglos de desaparición antes del surgimiento de los famosos mexicas. Entonces comentábamos en ese momento que pues prácticamente hay un desfase cronológico muy grande, y que es interesante que los muchachos en las imágenes que vamos a ir pasando, ¿no? Si gustan ir corriendo las imágenes, por favor, la siguiente. Vamos a poder apreciar rápidamente lo que es cronograma, y que nos va a servir, ¿no? Comentábamos hace rato con los profesores que tuvieron muchas certezas en platicarnos sobre este tipo de líneas y de mapas mentales, porque eso nos va a ayudar a ubicar tanto espacio como tiempo, ¿no? Y hablamos que Teotihuacán prácticamente va a ser una población que surge alrededor del 500 antes de Cristo como una aldea, y que a partir de estos 500 años después se va a llevar a congregar ya como un poblado civilizatorio, ¿no? Se va a apropiar gracias a la agricultura del medio ambiente, y eso le va a ayudar pues a
poder apropiarse y crear diversos elementos culturales para poder realizar las magnas construcciones que podamos observar ahora, ¿no? Incluso hablábamos cómo pues estas mal llamadas pirámides, pues afortunadamente hace algunos años varios colegas arqueólogos han tenido la fortuna pues de empezar a ver a estos montículos no como pirámides en el sentido de las ubicadas en Egipto, por ejemplo, sino más bien aquellas que prácticamente van a estar ubicadas como una especie de adoratorios, como un templo, ¿no? Porque prácticamente estas construcciones van a estar situadas en un plano cosmogónico, como una especie de mapamundi, ¿no? Como una axis mundi, ¿sí? Como un punto en el cual se va a originar toda la cosmovisión precolombina, y que a partir de este montículo sagrado, de esta montaña sagrada, pues va a regir prácticamente la mayoría de la vida de estos habitantes, ¿no? Entonces, esto va a facilitar a grandes rasgos que los muchachos incluso puedan tener pues una visión ya más acertada de todas las culturas que se establecieron en la meseta central, ¿no? Juan, ¿nos podrías compartir la leyenda? Claro. Por favor, la leyenda de Teotihuacán. Sí, porque incluso fíjate, la vez anterior comentábamos que incluso la interpretación sobre el nombre de Teotihuacán pues es muy controversial, ¿no? Y esta interpretación nos va a hablar prácticamente de la percepción que recoge Fray Bernardino de Sahagún, uno de los principales evangelizadores, de los mexicas que llegó a conocer después de la conquista. Estos mexicas le llegaron a platicar, estos señores tlatoanis, pues de una ciudad en el cual vivían los dioses, ¿no? Y hablamos incluso como pues en esta derivación del nombre, en percepción de la lengua náhuatl, hablamos que Teotihuacán se percibe como la ciudad de los dioses, y no es así, ¿no? Teotihuacán vendría siendo la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, y eso les va a poder tener una percepción más allá finalmente de los hombres que llegaron a construir estas grandes construcciones. Y este personaje Sahagún va a recoger una leyenda muy interesante que incluso nos habla del surgimiento del quinto sol, ¿no? Es una leyenda muy vigente en nuestros días y que va a dar pues rienda suelta a muchísimas culturas y expresiones culturales en la actualidad, ¿no? Y hablaba a grandes rasgos un poco de pues dos personajes en el momento en el cual pues los dioses se reúnen en Teotihuacán para crear finalmente a los dos astros principales, al sol y a la luna. Es ahí donde Tecusitecatl, que es hijo de Tlaloc, ¿sí?, va a ofrendarse como una de las principales deidades, y también va a surgir un hijo de Quetzalcóatl que se llamaba Nanahuatzin para poderse ofrendar y crear finalmente estas dos deidades, ¿no? En ese momento los dos personajes se van a meditar, van a orar. Tecusitecatl, hijo de Tlaloc, entra, cuenta la leyenda, a una cueva, ¿sí? Y en ese momento los dioses que estaban esperando el regreso de estos dos personajes crean una especie de hoguera, una fogata, ¿no? Y en el momento en el cual son llamados, le piden al hijo de Tlaloc, a Tecusitecatl, que se arroje al fuego para poder dar vida al astro rey. Este personaje incluso va a titubear 4 veces, lo cual pues bueno va a ser un sinónimo un poco del miedo que le daba en ese instante, pero Nanahuatzin va a decidir aventarse, arrojarse a esas llamas, ¿no? Y en ese momento, cuando Nanahuatzin se arroja a las llamas, Tecusitecatl no le quedó más que otra que probar también su valentía, y en ese momento se avienta también hacia esas llamas. Cuenta la leyenda que incluso un águila y un jaguar se arrojan también, y es por eso que vemos a las alas de esta ave un poco chamuscadas, ¿no? Incluso el jaguar pues también va a tener estos tonalidades en su piel, en el caso moteado, por ejemplo, porque percibieron parte de ese fuego sagrado. Pasado algún tiempo surgen las dos figuras muy resplandecientes, y en ese momento los dioses al ver tal reflejo decidieron elegir a uno de ellos dos para poder darle vida al astro rey, ¿no? Cuenta la leyenda que uno de estos dioses arroja un conejo a la cara de Tecusitecatl, el hijo de Tlaloc, y en ese momento pues va a minimizar el resplandor de su rostro, ¿no? Cuenta la historia que incluso el dios del viento decide ofrendar la vida de los dioses para poderle dar vida y seguimiento a estos dos astros. Por eso tenemos el surgimiento primero del sol y posteriormente la luna, ¿no? Que vendría siendo el conejo también. Exactamente, por eso hablábamos en el capítulo anterior de estas acepciones lunares y acuáticas,
¿no? En la cuestión de las construcciones y de los templos, porque precisamente se han encontrado varias excavaciones, ofrendas sobre todo en la mal llamada Pirámide del Sol, donde todos estos elementos son realmente acuáticos, relacionados con Tlaloc, relacionadas con la luna, y la luna pues prácticamente va a ser uno de los regentes del periodo agrícola y del proceso ceremonial teotihuacano. ¿Y qué nos podrías decir acerca del simbolismo constructivo? Fíjate que hay algo interesante. Si gustan pasar la imagen donde está la maqueta, por favor, nos va a ayudar a que los muchachos puedan visualizar todo ese proceso constructivo de estos templos y de estas mal llamadas pirámides, porque precisamente ustedes pueden observar, vemos como una acumulación de elementos. A nosotros, a los niños, cuando tenemos las visitas, les platicamos cómo los antiguos empezaban a acumular elementos para construir, ¿sí? Juntaban un poco de tierra, se les ocurrió en algún momento pues decorarla con un poco de piedra y crear algo interesante para que esa piedra, con algún temblor o algún viento fuerte, pues no se derrumbara. Entonces crearon la famosa argamasa, que es como una especie de lodo. Es una mezcla tanto de tierra como de cal con agua, y eso va a permitir solidificar a esas piedras y de esa manera pues ir creciendo hacia los lados y hacia arriba. En la maqueta pueden ustedes observar cómo incluso hay pirámides abajo de cada una de estas etapas, y esto va a ser muy clásico, sobre todo en construcciones en el Templo Mayor, ¿no? Cuando hablemos ya de esta construcción del México será una característica también del Templo Mayor, perdón. Exactamente. Y retomando que estas construcciones pues van a estar relacionadas con un monte, con un cerro. Los cerros en los pueblos todavía actuales va a representar el dador de vida. De ahí surgen los ríos, de ahí surgen finalmente la cosmogonía. A esas cuevas místicas se van a acercar los chamanes para comunicarse con los dioses. Los chamanes vendrían siendo como un todólogo, haz de cuenta, como un personaje que sabe de astronomía, de astrología, de medicina, y que es el contacto directo con estos dioses. Entonces, por eso los sacerdotes, por eso la religión y estos dioses van a representar pues la parte primordial de esa cosmogonía precolombina. O sea, van a ser los mediadores con la parte humana. Exactamente. Por eso vamos a encontrar prácticamente muchos asentamientos con un templo, una pirámide, porque es el lugar sagrado, es el monte, es el cerro donde estos personajes pues se van a comunicar con esas fuerzas sobrenaturales. Muy bien, pues ¿qué te parece si exactamente ahorita que están bien metidos en la plática, entonces nos vamos a repetir la pregunta? Adelante. Y Estrellita Sánchez Tapia, nuestra asistente en producción, que está ahí en el chat muy activa, tomará nota de cuáles son las técnicas, las primeras 3 técnicas que nos contesten la siguiente pregunta. ¿En qué estado de la República se ubica Teotihuacán? Para que entonces de esta manera puedan ser los primeros 3 en ganarse estos 3 pases dobles y mañana puedan ir a la visita guiada con el profesor Juan. Entonces hay que estar muy al pendiente, por favor. Espero que ya estén mandando la pregunta. Bueno, mientras vamos a seguir platicando. Ahorita estoy segura que nos llegará la tarjetita en donde nos digan quiénes son los ganadores. Y mientras vamos a platicar. Tenemos respuestas, pero están incorrectas. Oigan, es la respuesta correcta. No, o sea, claro. Los primeros 3 que me manden su respuesta correcta. Porque si es incorrecta, gracias por participar. Y lo siento mucho. La 73, ganadora 67 y la técnica 7. Ok, vuelvo a repetir, ya tenemos los 3 ganadores, es la técnica 73, la técnica 67, en las 3 hay 7, wow. El número cabalístico. Muy bien, la técnica 7, 67 y 73. Acaban de ganar sus boletitos, entonces ¿nos podrías decir cómo se pueden comunicar contigo para los pases? Por supuesto que sí, les vamos a dar un teléfono, es el 5640-5934. Vamos a repetirlo. 5640-5934. Y ahí con todo gusto les vamos a dar todos los informes. Incluso ya vamos a tomar los suyos también en este instante para que no ya vaya a haber chanchullo. Sí, no haya chanchullo, claro. Por favor. Ya mencionamos las técnicas.
Ahorita, ¿podrías volver a repetirlo por tercera vez? Claro que sí, el teléfono es 5640-5934, es el teléfono de la oficina y con todo gusto les vamos a dar los informes respectivos. Perfecto, entonces ya tienen actividad para el día de mañana. Van a aprender mucho, no Por nada supuesto. más Sí. el día de hoy con este programa, sino también con este recorrido. Es más padre también vivirlo, ¿no? De Claro, estarlo viendo, exacto. estar en ese lugar, y entonces cuando te cuentan la historia creo que tienes como más capacidad de retener todo este tipo de información. Por supuesto, yo creo que es importante, y lo comentaban los profesores en la intervención anterior, para poder tener un aprendizaje que sea significativo, necesitas de ese contacto y esa experiencia directa, porque a veces la información tan fluida, escrita o visual no nos lleva a comprender en una totalidad de percepción que el conocimiento, las preguntas, las dudas incluso que tengamos, pues puedan llevarnos a tener una certeza del espacio. Realmente una visita, y te lo digo porque me ha tocado ir muchas y muchas veces a Teotihuacán, que cada una de estos acercamientos con este sitio mágico es realmente especial. Claro, por supuesto. Bueno, pues imagínense que estamos, el número otra vez de Juan. Vamos a repetir, el teléfono es 56 40 59 34. Ajá. Cabe mencionar que solamente es por asunto de los boletos. Bueno, si nos quieren invitar a desayunar, también. Si la llamada es por otro motivo, ya no sabemos nosotros, Juan. Claro que sí. Mientras mencionamos las técnicas Adelante. conectadas, la técnica 30, 33, 32, 42, 110, 114, 119, la 3, 34, 51, 56, 67, 73, 86, 74, 75, 88, 98, 117, 77, 22, 26, 24, 12, 120, 27, 45, 105, 17, 13 y me faltó por ahí unas 4, 5, 6. La técnica 13 te pregunta, ¿qué tan cierto es que Teotihuacán debió su desarrollo a minas de ónix para su exportación? Sí, de hecho, y qué bueno que nos lo pregunta, porque sí, creo que nos faltó retomar este pequeño punto. Teotihuacán va a ser conocida como una ciudad cosmopolita. ¿En qué sentido? Pues va a integrar muchísimas culturas que venían del Golfo, que venían del Pacífico, que venían del sur, algunas incluso del norte, migrantes, viajeros, comerciantes, productores, que en determinadas fechas del calendario lunar teotihuacano hacían un mercado. Entonces había espacios en los cuales pues estas comunidades vivían en Teotihuacán, conocidos como barrios. Afortunadamente el área, que incluso conocida hasta ahorita, pues llega a abarcar alrededor de 20 kilómetros cuadrados de diámetro, pues incluso pues llega a darnos una idea pues de la gran diversidad cultural de producción, en este caso del ónix, que llegó a abarcar a Teotihuacán, ¿no? Todo, imagínense, reunida bajo pues la creencia y el signo de los dioses, ¿no? Entonces la producción agrícola, la producción y la apropiación del medio ambiente a través de la apropiación de los elementos, la pesca, la caza, obviamente ayudó a tener ese intercambio directo. Recuerden que en aquellos momentos pues no existía el dinero como lo conocemos ahora, sino había como una especie de trueque, había elementos que se pueden intercambiar con otros productos, y de esa manera pues llegar a consensar y establecer finalmente una serie de normas para poder reglamentar la vida en aquellos momentos. La técnica 14, 111, 30 y 26, muy buen tema. La técnica 12, ¿qué saben del nuevo túnel debajo de la pirámide del Sol? Qué bueno que también ya los muchachos están empezando a adentrarse en estas cosas. Y fíjense que hay una serie de técnicas en las cuales ya, pues ya a veces no se necesita incluso ya de la excavación directa, sino ya hay elementos como el ultrasonido y exactamente, retomando un poco ya el tema, nos va a ayudar muy bien para enlazarlo. La mayoría de estos montículos sagrados, de estas mal llamadas pirámides, van a estar ubicadas en una cueva. Hablábamos hace un rato de esa conexión a través de estos elementos naturales con el dios Tlaloc. Va a ayudar incluso a explicar también cómo se enlaza toda la vida, la ciencia, la religión, incluso la cultura, se van a establecer como un solo eje. En el caso de Teotihuacán, de la pirámide del Sol, está situada bajo una cueva natural. ¿Por qué? Porque a partir de este simbolismo con las cuevas,
va a surgir la humanidad, surge finalmente la producción agrícola, surge el agua, dadora de vida, y esa conexión con el dios Tlaloc. ¿Por qué van a situar la pirámide encima de esta cueva? Imagínate, es un elemento sagrado, hablamos de que es un cerro, bajo un otro elemento sagrado también dedicado al dios del agua. Eso va a unificar en diversos planos, y ahí me gustaría que pudieran poner la siguiente imagen, donde vienen los planos, para poder poner y visualizar bien cómo se diversifican esta percepción del mundo prehispánico, ¿no? La siguiente imagen, donde vienen los cuadrantes parecido códice, es exactamente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver cómo tenemos 4 planos que son horizontales, pero imagínense, tenemos un plano superior y un plano inferior. Hablábamos incluso de un universo celeste y el universo del inframundo, que no es prácticamente el infierno como lo conocemos ahora en esta percepción cristiano-católica, sino que en el caso del mundo prehispánico, la pirámide va a estar ubicada en ese centro del plano que ustedes pueden observar, ¿sí? Es el punto de anclaje en el cual el elemento superior, el plano celeste, el plano inferior, el inframundo, se comunica con los otros 4 planos, que incluso ustedes pueden ver, cada uno de ellos está marcado con un color diferente, y eso va a conectar todo, va a ser la totalidad de la vida del mundo prehispánico, ¿no? Esto va a desarrollar que estos cerros y estas pirámides pues las encontremos en todas las culturas mesoamericanas. Es un buen tip que incluso a ustedes les va a ayudar a, si a alguien le interesa todavía investigar más sobre estos temas, o le gusta mucho la arqueología y la parte prehispánica, pues a tener un punto de anclaje para poder desarrollar incluso algunas ideas, algunas teorías. En nuestro primer programa de Teotihuacán, tú mencionaste y aclaraste por qué no eran pirámides. Ahorita la técnica 10 lo está preguntando. ¿Qué te parece si en nuestra sección de ¿Sabías qué? Claro. Lo retomamos? ¿Por qué no son pirámides? ¿Por qué está mal dicho este término? Pues porque es otra percepción que se tiene desde el mundo antiguo. Cuando surge y se originan las primeras investigaciones en el caso de Egipto, se sabe que estas pirámides tienen más elementos funerarios, sirven para ofrendar al faraón o al personaje principal un elemento simbólico con la comunidad. En el caso de Mesoamérica es totalmente distinto. Sí hay algunos templos que incluso pues tienen este elemento funerario, pero es una percepción diferente. Por eso, y comentando un poco lo de las pirámides, del Cerro Sagrado, de las cuevas, van a tener esa comunicación constante. Por eso la mayoría de estos elementos pues se van a realizar todavía ceremonias, sacrificios humanos, ¿no? Y rompe totalmente con ese esquema de pirámides. Ahora sería conveniente pues empezarles a llamar ya cerros sagrados o templos, por ejemplo, construcciones prehispánicas, pero sí ir quitando poco a poco este estigma de pirámides. Que sería la manera correcta de decirlo. Por supuesto. Para que no haya dudas y que terminemos con el programa, ¿podrías como resumir la parte del museo junto con el arte pictórico por de supuesto. Teotihuacán? Sí, al igual incluso que la parte emocional, simbólica y ritual, pues también la parte exterior no puede estar separada. Incluso hay un elemento que se llama integración plástica, en el cual va a conjuntar al desarrollo arquitectónico de los templos, de los palacios, con la pintura y la escultura. Por eso, y cometemos un grave error incluso de percibir a las construcciones grises, sin chiste, sin vida, porque la mayoría de estas formas siempre tuvieron mucho color, comunicación con elementos acuáticos, aves, plantas, elementos simbólicos, dioses, algún personaje principal, y eso le va a dar prácticamente una riqueza importante, ¿no? Y para el museo. Exactamente, y la parte del museo lo que va a enriquecer pues es todo lo que no vemos en la zona. Hace más de 100 años se va a inaugurar este espacio gracias a don Porfirio Díaz, a don Justo Sierra y a Leopoldo Batres, quienes van a conjuntar toda una serie de investigaciones que se venían realizando incluso desde el siglo XVII, referentes a Teotihuacán, de estos mitos que había escrito Bernardino de Sahagún, y que algunos investigadores como Humboldt, Désiré de Charnay, por ejemplo, extranjeros, se dedicaron a recopilar información de esta gran ciudad, y lo podemos encontrar en este museo, ¿no? Es un museo que afortunadamente tiene una riqueza de elementos y de espacios, ¿no? Y que
pues bueno, ya nos llevaría a hablar a otra temática de los museos. Otro incluso, programa ¿no? más para Claro esto. Que sí. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. ¿Podrías dar Claro tu que sí, nombre vamos completo? a repetirlo, por tu nombre supuesto. completo, por favor, porque Claro. la técnica 73, la técnica 67 y la técnica 7 son las ganadoras de estos 3 pases dobles para la visita guiada del día de mañana con el profesor Juan, pero pues cuando hable por teléfono, quieren saber bien con quién se van a comunicar. Ah, no, claro, de hecho, bueno, son los teléfonos de la oficina, con toda confianza, pues nos pueden marcar al 5640-5934 y preguntar por su servidor, Juan Gómez Martínez, que con todo gusto, tanto los compañeros que estamos ahí, les vamos a dar toda la información. Oye, Juan, dinos Dime. de qué vas a hablar dentro de 15 días en 300 grados de historia. Pues mira, para terminar, yo creo que esta parte central, porque generalmente pues, la mayoría de nosotros vivimos aquí en el centro del país, vamos a hablar de un lugar muy especial y que incluso lo tenemos muy cercano y muy presente hasta en las estaciones del metro, ¿no? Lo comentaban los profesores hace un rato también. Ajá. Vamos a hablar de México Tenochtitlan y de su referente inmediato, que es el Templo Mayor. Ah, muy bien, bueno, pues estará bastante interesante, no se pierdan la próxima transmisión de este programa. Así es. Y ojalá que también en este programa nos puedan platicar la experiencia que fue la visita guiada contigo de estas Claro que 3 sí. técnicas ganadoras. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si quieres mencionar algo al ya para contrario, finalizar. muchas gracias a ustedes, muchachos, esperamos se puedan comunicar, pregunten, dudas, comentarios, sugerencias, incluso les podemos mandar bibliografía, lo que ustedes necesiten, ahí tienen los correos, está la información, está el teléfono. No hay Muchas pretexto gracias. para tener puro 10 en historia, Por chicos, supuesto. por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo en DGES TV Aprendiendo. Nos vemos hasta el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Adiós. Gracias.